Esto en tu corazón. Ok, eh, como les decía, el mensaje de hoy nace de básicamente el Señor poniéndome en mi corazón qué fácil es que nosotros realmente nos preocupemos, nos pongamos ansiosos, tengamos temores, inseguridades. Em, pues si bien es cierto, estas son, son reacciones, incluso hasta ahorita vamos a definirlo un poquito y vamos a hablar un poquito del tema, pero es indispensable que entendamos que una cosa es algo que es natural y otra cosa es que nosotros no tengamos una salida o una solución y que escojamos simplemente vivir en lo natural. A usted y a mí el Señor nos está llamando a vivir en lo sobrenatural, nos está llamando a vivir en el Espíritu, en donde Él es el Rey y Señor de todo, en donde Él controla todas las cosas y en donde Él... em, básicamente en donde Él está, no hay motivo ni razón por la cual nosotros tenemos que preocuparnos. Entonces tenemos este choque, este enfrentamiento, perdón, entre dos realidades, entre dos mundos, uno que es el natural y otro que es el espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de temores, ansiedades. Quiero ahondar un poquito en esta primera parte, en este tema, porque es necesario que desenmascaremos un poquito qué es lo que ocurre en nosotros y el por qué ocurre en nosotros. Y para la próxima semana ya vamos a hablar la contraparte, que es la perspectiva espiritual de todo esto y qué es lo que el Señor busca de nosotros, ¿verdad? Porque está marcado por toda la Biblia. Entonces, eso es como que el Señor nos da instrucciones y nosotros simplemente digamos, no, es que no lo voy a hacer porque mi naturaleza humana es así, así es, y no lo voy a hacer, ¿no? El Señor está diciéndonos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, no teman, no teman. Ahora, ¿cómo hacer para no temer? ¿Cómo hacer para no llenarnos de ansiedad? ¿Cómo hacer para lidiar con estos pensamientos? ¿Cómo hacer para lidiar con la incertidumbre? ¿Cómo hacer para esos momentos en donde nosotros nos sentimos vulnerables, nos sentimos humanos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a hablar, yo quiero abarcarlo el día de hoy hasta donde me dé el tiempo. Pero sí les voy a decir una cosa y vamos a empezar. Para hoy solo tengo una escritura y este es el centro de el mensaje de hoy, en particular de la primera parte con respecto a tienes temores. Y está en Josué 1:9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Yo quiero que interioricemos por un momento esta escritura. Esta escritura se la está dando Moisés a Josué cuando le está pasando el batón, literalmente el liderazgo de todo el pueblo, ¿verdad? Cuando van a entrar en la tierra prometida y tienen que tomar posesión de esa tierra. Y no fue una tarea fácil ni para Josué, ni para el mismo, me imagino, Moisés, que viene de dirigir a este pueblo desde que salieron de Egipto. Y de alguna manera Josué ahora tiene que acarrear con esta responsabilidad tan enorme de dirigir a tantas personas, de responder a tantas personas, ¿verdad? Y no es una responsabilidad sencilla, no es, o sea, cualquier decisión que él tome que no sea correcta puede costar muchas vidas. Eh, y sin embargo, vemos cómo Moisés le da una directriz, le da un principio fundamental que determina cómo él tiene que enfrentar cualquier situación que él vaya a enfrentar, cualquier cosa que se le pueda venir encima a Josué, se resume en esto: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esto es una máxima, no solamente es una exigencia, es una regla, es una orden.
para nosotros, de que aun a cuando nosotros estemos en medio de una situación que nos puede llenar de angustia, de ansiedad, de temor, de lo que usted quiera, tenemos un mandato, tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad y un compromiso en la fe de ser valientes, de esforzarnos por dar lo mejor y por creer en aquel que está con nosotros todo el tiempo. Yo creo que ninguno de nosotros duda que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Yo creo que ninguno de nosotros duda de la omnipresencia y omnipotencia de nuestro Señor. Sin embargo, entonces, ¿por qué si no dudamos de que Él es Dios, por qué nos es tan sencillo caer en la trampa de la angustia, de la ansiedad, del temor? Bueno, eso lo vamos a estudiar porque yo necesito que usted haga una comprensión de cómo es usted ante las circunstancias, de cómo se maneja usted ante las situaciones. Esto no es ¿cómo se llama? Un examen, esto no es algo que vamos a decir, ok, si lo estás haciendo bien, pasaste la prueba o no. No, esto es como un ejercicio en donde vamos a autoevaluarnos para saber dónde estamos versus hacia dónde tenemos que ir. Y es indispensable que partamos con esta conciencia clara, con este entendimiento claro de que nosotros tenemos que creer en aquel que está con nosotros todo el tiempo, de que aunque nosotros no tengamos el control, Él sí, de que aunque nosotros no entendamos las causas, las razones, las consecuencias, Él sí, de que aquí no es acerca de nosotros y nuestra percepción o nuestro entendimiento de la situación, sino que aquí se trata de nuestra confianza en Él. ¿Confías en Él o no confías en Él? Ok, entonces demuestra cómo confías en Él, escogiendo confiar en Él y apaciguando tus pensamientos, apaciguando tus emociones y diciéndote a ti mismo, a ti misma, no, yo escogí confiar. Es una decisión que tiene que sobrepasar nuestras emociones y pensamientos. Es como cuando usted firma un contrato y no hay vuelta atrás. Usted sí ya firmó un contrato con el Señor. Usted puede estar seguro que ese contrato, el Señor va a sacar su parte, va a cumplir con su parte de ese contrato. Pero nosotros tenemos que cumplir con el nuestro. Y aquí vamos a estudiar, entonces hoy nos vamos a enfocar en el ámbito de la parte humana, la parte natural, la parte que incluso justificamos diciendo, hey, pero yo soy un ser humano, hey, ¿qué se puede esperar? Bueno, el Señor no te está llamando a que sigas siendo un ser humano común y corriente. El Señor te está llamando a ser algo mucho mayor. Pero nosotros, ante las realidades, sucumbimos con facilidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera pensamos, simplemente dejamos que nuestras emociones nos lleven por ahí. Vamos a ver, ¿qué es el temor? Bueno, el temor y el miedo son respuestas defensivas del ser humano y no son peligros inminentes. Esto es importante que nosotros entendamos. Puede que haya incertidumbre, puede que haya falta de información, puede que haya desconocimiento sobre algo, y que esa ausencia de confirmación o de conocimiento nos provoque un temor, nos provoque un miedo. Pero ¿por qué vamos a tener miedo de algo que ni siquiera sabemos si es verdad o no? Vean qué interesante. Empecé a investigar este tema porque este tema es profundo y dice que varios estudios y expertos en psicología han abordado el tema de los temores y las preocupaciones humanas, proporcionando algunas perspectivas interesantes. Veamos esto. Estudios de psicología. Diversos estudios sugieren que una gran parte de los temores y preocupaciones humanas nunca se materializan. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cornell en Estados Unidos indica que el 85% de las personas temen a lo que nunca sucede. Lo que temen no sucede. 85% de los temores en las personas. Además, nos vamos al 15%. Del 15%, los temores que sí se convierten en realidad, escuchen esto, el 79% de las personas encontraron que podían manejar la situación mejor de lo que habían anticipado o que la experiencia les enseñó algo valioso. Esto realmente no era algo terrible.
como lo habían visto, como lo habían sobredimensionado. Cuando yo les he dicho a ustedes en prédicas anteriores, en estudios anteriores en donde hablamos acerca de las emociones, que las emociones verdaderamente pueden ser un causal de guerras. La historia lo ha demostrado. Han habido guerras por asuntos netamente y meramente emotivos. Y lo peor del caso es que a veces se está buscando una excusa emotiva para poder simplemente sacar todo lo que llevamos dentro. Véanlo aquí, 79% de ese 15%. Esas personas se dieron cuenta de que las cosas no eran como pensaron al principio que eran. Eso nos lleva a entender de que primero sobredimensionamos las cosas y segundo, tal vez las enfrentamos, pero las enfrentamos con temor, las enfrentamos con inseguridad, las enfrentamos con incertidumbre, a veces hasta con resignación de que todo va a salir mal. En mi familia, por ejemplo, nosotros tenemos un dicho bautizado con el nombre Melidón en honor, no sé si deberíamos dejar de decirle así, pero lo nombramos en honor a mi abuelita porque mi abuelita era una de que si usted se sentaba en una silla y no se sentaba bien, ya ella se imaginaba que usted se estaba cayendo de la silla y se estaba desnucando y ya se mató. Entonces siempre pensaba lo peor de algo y siempre nos decía lo peor de lo que podía pasar. Entonces empezamos a llamarle a eso melidones. Literalmente en la familia se quedó. Cuando alguien dice, mi mamá es una que a veces me vacila con eso porque me dice cosas que son sobre exageradas y sobredimensionadas y yo sé que lo está haciendo por humor, pero vean qué interesante. Aun cuando a veces lo usamos como humor, solapadamente cuando se manifiestan situaciones difíciles o situaciones que uno dice, por ejemplo, la parte financiera, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y esa angustia y esa desespero y literalmente se vuelve una realidad, se vuelve una manifestación de eso que nosotros empezamos a pensar en lo peor siempre. Empezamos a creer que lo peor es lo que va a suceder. Es una tendencia humana. Irónicamente, es un mecanismo de defensa, pero ¿de qué nos estamos defendiendo si la vasta mayoría de las cosas que estamos temiendo ni siquiera son reales o han sucedido aún? Es más, ni siquiera sabemos si van a pasar del todo o no. Entonces tenemos que conocernos, iglesia, tenemos que entender cómo es nuestra humanidad, cómo es nuestra carne, cómo es nuestra naturaleza humana, porque de ahí es de donde nos quiere sacar Dios. Dios no quiere una iglesia padeciente, una iglesia temerosa, una iglesia que con nada sucumbe. No, Dios quiere una iglesia cimentada en la roca, inamovible, que entiende su humanidad y que la controla, que la frena. Por algo el Espíritu Santo nos da un espíritu de autocontrol. Y espérense para que el otro sábado yo les cuente las escrituras, porque son un montón de escrituras. Solo voy a sacar unas cuantas porque si no, se nos hace una vigilia de 3 días, solo en escrituras, que hablan y que nos dicen a nosotros la perspectiva espiritual de todo esto. Pero vamos a seguir acá viéndonos en el espejo por un momento. Vamos a ver. Otra investigación que se hace de parte de Max Lucado, que es un autor muy, muy importante de todo lo que es la parte de psicología y él escribe un libro, de hecho, que se llama Anxious for Nothing, que significa ansiosos por nada. Y él sugiere que el 40% de las preocupaciones de las personas se refieren a cosas que nunca sucederán. Oiga usted, estamos preocupados por algo que no va a pasar. Como por ejemplo, el otro día, Ian, el chiquitillo mío, escuchó en un video de que un tal asteroide iba a caer y vieran el vacilón, porque él primero al principio decía, uy, y si cae, qué susto, ¿verdad? Qué miedo. Ya después él empezó a decir, no, no, ya para entonces seguro ya no estamos porque ya cayó el asteroide. Ya dio hasta por sentado que cayó el asteroide y que nos va a matar a todos y que seguro nos vamos con Jesús. Óigame, de algo que ni siquiera se sabe si va a suceder o no y que está de por sí a muchos años adelante, pero así, si un niño de 8 años se maneja de esa manera, es un ejemplo muy claro de cómo somos nosotros.
Así somos nosotros. Dice acá que el 30% son sobre decisiones pasadas que no se pueden cambiar. El 12% son sobre la salud, la mayoría de las cuales no se concretan. Y el 10% son sobre preocupaciones menores o triviales, cosas sin importancia. Solo el 8% de las preocupaciones son legítimas y requieren de atención. Si nosotros hiciéramos aquí una encuesta y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus ansiedades? Y lo sometiéramos a estas estadísticas, probablemente nos daríamos cuenta de que mucho de lo que nos gobierna día a día, aquí mentalmente y emocionalmente, es que es aquí y es en el corazón, ¿verdad? Porque cuando empieza aquí, cuando te das cuenta, ya estás aquí palpitando. Y mucho de lo que nosotros nos gobierna día a día a día, ni siquiera es digno de darle pensamiento. Y esto es sumamente importante que lo entendamos y que lo interioricemos, iglesia. Vamos a ver, el temor. La perspectiva clínica dice, desde la perspectiva clínica, muchos temores imaginarios están relacionados con la ansiedad. Vean qué interesante. Y pueden no tener una base realista. Pueden ser cosas que ni existen, pueden ser cosas imaginarias. Ahora lo vamos a ver. La terapia cognitivo-conductual, o se le llama también la TCC, es una de las formas más efectivas de tratar la ansiedad y se centra en identificar y desafiar esos pensamientos irracionales. Literalmente es decirle a la persona, estás pensando, o sea, lo que estás temiendo, lo que estás preocupado, por lo que estás preocupada, realmente es real. Porque una cosa es que usted se preocupe por tener un cocodrilo al frente y sentir miedo de que le va a morder o de que usted está al borde de un precipicio y se puede tropezar y se puede caer. Ahí sí, yo entiendo, pero con cosas que a veces ni siquiera están sucediendo o ni van a suceder, y ahí es donde está el problema. Y no solo eso, el problema no es que a veces ocurren una vez perdida, no, es que todos los días estamos bombardeados por cosas pequeñas e insignificantes e irracionales y vivimos de temor en temor, de inseguridad en inseguridad, de ansiedad en ansiedad. En resumen, se puede inferir que un porcentaje significativo de los temores imaginarios que experimentan las personas no se materializan en realidad. La mayor parte de estos temores son producto de la ansiedad y la percepción subjetiva más que de una amenaza real o inminente. Y esto es indispensable que lo entendamos. Interioricemos cuáles son nuestros temores, cuál es la raíz de ese temor, cuál es la raíz de ese miedo, cuál es la raíz de esas inseguridades, cuáles son las raíces, de dónde provienen las ansiedades que yo estoy teniendo hoy en día. ¿Son de cosas que yo controlo o son de cosas que yo no controlo? ¿Son de cosas que yo simplemente no quiero que pasen del todo? Y por estar pensando en que no pase, 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 me lleno de ansiedad. Como si al final, igual si llega a pasar, en la de menos, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? ¿En qué manera te puede afectar? ¿Qué es tan trágico? Muchas veces nosotros mismos somos los responsables de nuestras ansiedades porque irónicamente queremos que las cosas salgan en cierta manera y si no salen en la forma en la que nosotros queremos, nos frustramos, nos enojamos, nos desilusionamos, empezamos a caer en aspectos emotivos que lejos de llenarnos de bendición, más bien nos llevan en el lado contrario. Esto es sumamente importante, iglesia, que lo veamos. Quiero contarles que ayer estaba en el grupo de Tabernáculo. Teníamos una reunión importante. Habían profetas y personas invitadas de otros países. Estaba Argentina, estaba Chile, estaba República Dominicana, por ahí creo que Colombia, Nicaragua.
Entonces tuvimos una afluencia muy grande de personas y estábamos hablando y el Señor empezó a mostrarse y empezó a hablarnos a todos a través de ciertas personas que son muy sensibles a la voz del Señor. Y a mí lo que me hizo sentir fue, hay personas aquí que tienen demasiadas ansiedades, tienen demasiados temores, tienen demasiadas preocupaciones, no se enfocan en mí por estar viendo los problemas o los potenciales riesgos o por estar viendo lo que podría llegar a ser o no llegar a ser. Pasan meditando más en lo que no quieren que sean, lo qué susto si esto es así, qué susto si esto es así, en lugar de pasar tiempo con el Señor. Y yo levanté la mano y dije, hermanos, yo siento esto y quiero que alguien, por favor, si alguien lo siente, también me confirme. Y salieron varias personas levantando la mano y diciendo, sí, yo soy así. Cuando me doy cuenta, mi esposa misma me dice, mira, me estabas describiendo. Y entonces yo les explicaba, no, de ahí es de donde quiere sacarnos el Señor. Eso es como que nosotros estemos siendo preparados para la guerra espiritual y ni siquiera hemos pasado por el entrenamiento básico. A los soldados se les enseña no a que no van a tener miedo en batalla, van a tener miedo, pero ese es un miedo que es real. La próxima bala que no se ve puede ser la de ellos. La próxima pisada que ellos den en el zacate puede ser una bomba. Hay muchas razones por las que se puede tener un temor racional ante la muerte. Pero ellos, imagínense que aún teniendo la certeza del peligro que hay, de un peligro latente y constante, a ellos les enseñan a no enfocarse en eso, sino enfocarse en la misión. Les enseñan a ser valientes, les enseñan a tener coraje, no a pensar en el problema, sino a pensar en la misión, en la meta que ellos tienen, cumplirla y salir de ahí. Es indispensable que nosotros entendamos que el Señor nos está llamando a esta hora a convertirnos en una iglesia para la cual Él viene. Y Él va a manifestarse con nosotros a través de su iglesia, pero Él necesita que su iglesia esté preparada. ¿Y cómo nos preparamos? Acercándonos más a Él, permitiendo que Él saque todo lo que no corresponde en nosotros, que Él nos transforme. Pero si nosotros no estamos con Él, si no somos constantes con Él, el proceso no se lleva a cabo, se extiende. Lo mismo le pasó a los hebreos. Un viaje de 11 días se convirtió en 40 años y todo por las actitudes, por las quejas, por sus temores. El Señor tuvo que deshacerse totalmente de una generación que estaba más identificada con su pasado esclavista de Egipto que con la visión de un nuevo pueblo y de una nueva gente, una nueva identidad en Dios. Y tuvo que literalmente traer una nueva generación afuera para reemplazar la generación que sencillamente no daba el brazo a torcer. Pero y usted y a mí, el Señor nos está llamando ahora a ser diferentes, a ser en Cristo, a reconocer nuestra humanidad y a buscar en Él la solución, porque Él es el antídoto de nuestra humanidad. Ok, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional natural ante situaciones de estrés, peligro o incertidumbre. Es una sensación de miedo o preocupación o inquietud que puede ser leve o intensa. A continuación se presentan algunas definiciones más detalladas de la ansiedad desglosadas en sus componentes claves. Antes de ir ahí, quiero que entendamos esto. La ansiedad es natural, es humana, es normal dentro de ese contexto. Pero entiéndase que es natural y es, yo diría, digamos que justificable ante situaciones de estrés, peligro e incertidumbre. Ahora, el tema es este. Usted puede sentir ansiedad porque es normal, pero una cosa es que usted sienta ansiedad por algo que está sucediendo en ese momento
y que usted escoja seguir en ansiedad y que la ansiedad se convierta en la rutina diaria de su vida. Imagínense que yo tengo jóvenes en la empresa donde estamos trabajando, 20, 21 años, que padecen de ansiedad. O sea, ya ellos tienen problemas crónicos de ansiedad. Y yo digo, o sea, están empezando a vivir y empezando a vivir con ansiedad. Y tienen que medicarse en algunos casos. Para mí, en lo personal, eso es porque no hay otra salida. Cuando usted no tiene una salida a la ansiedad se convierte en lo normal. Cuando usted no tiene una salida al temor, el temor se convierte en lo normal. Cuando usted no tiene una salida al miedo, el miedo se convierte en su forma de ser. Y yo he conocido personas que ante la más pequeña noticia, ni siquiera mala, negativa, ya sucumben emocionalmente y hasta los ves en un puro temblor y los ves con miedo y los perdiste. ¿Y por qué? Porque no están cimentados en la roca, están cimentados en la arena, así de sencillo. Son presa fácil del miedo, son presa fácil del temor. Entonces Satanás lo único que tiene que hacer es traer un poquito de eso y el resto lo hacemos nosotros. Y ahí es donde la iglesia falla. Vamos a ver. Como respuesta emocional y fisiológica, vamos a ver estas dos características. La ansiedad en la parte emocional implica sentimientos de nerviosismo, temor, preocupación. Estos sentimientos pueden variar en intensidad, desde una ligera inquietud hasta un pánico abrumador. Yo no sé si usted ha tenido ataques de pánico. Yo he pasado ataques de pánico en mi juventud, ya ahora no. Em, es terrible. Sencillamente sentís que perdés el control de ti mismo y es algo que verdaderamente es abrumador. Pero eso sucede cuando hay temor, cuando no hay seguridad, cuando estás prácticamente parada o de pie sobre una alfombra y debajo no hay nada. Literalmente eso es la percepción que se siente. En la parte fisiológica, la ansiedad se manifiesta físicamente a través de síntomas como aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, tensión muscular, mareos y dificultad para respirar. Todo esto es controlable, todo esto es manejable, a menos de que no tengamos una herramienta, una alternativa para manejarlo. Y hay gente que la tiene y no la usa. Hay gente que está tan acostumbrada a tener ansiedad, a tener temores y miedos, que hasta más bien se siente extraño si no los tiene. Y es indispensable que nosotros, no es que vamos a erradicar la humanidad en el sentido de que como seres humanos podemos tener estos reflejos ante la adversidad o ante el peligro. Eso es normal. No me refiero a eso, me refiero a nuestra forma de caer y sucumbir constantemente por cualquier cosa, porque les voy a decir algo, una cosa es que a usted le digan, vea, su casa se está derrumbando porque la montaña se está viniendo, porque está sobresaturada y está inestable el terreno. Obviamente usted se va a sentir con temor, con inseguridad, con incertidumbre y todo eso es justificable porque hay un peligro inminente. Pero de eso, ay, me estoy quedando sin azúcar, qué tira, qué voy a hacer sin azúcar, o se me va a acabar la gasolina, y ahora cómo hago con esto, cómo hago y cosas que nada pasa. Y hay personas que se preocupan por todo se preocupan. Ay, que es que estoy pensando en aquel y que no, pues, que si le llueve, que si le llueve aquel, o que si por allá, que si se habrá quedado sin plata, que si habrá llegado a la casa, que esos temores no, no, no pueden ser para una persona que está en Cristo, en el Espíritu, eso nada que ver, no puede ser así. Porque cuando usted está en el Señor, todo eso usted lo confía, usted confía en Dios.
Y al ver la perspectiva de Dios y el control que Dios tiene sobre todas las cosas, aún lo malo, usted entiende que Él está haciendo algo que, aunque usted no lo entiende, Él sí, y su confianza está depositada en Él. Ok, vamos a ver causas y desencadenantes. La ansiedad puede ser provocada por situaciones específicas, por ejemplo, hablar en público, exámenes, problemas financieros, o por factores más generales como, por ejemplo, preocupaciones sobre el futuro, problemas de salud, cambios importantes en la vida. Digamos que esas son causas normales. También puede ser una respuesta a una amenaza percibida o anticipada, incluso si no hay peligro real o inminente. Y ahí es donde yo les digo, o sea, ustedes tienen que analizarse a ustedes mismos cómo se manifiesta la ansiedad, cómo se manifiesta en ustedes el temor, cómo se manifiesta en ustedes el miedo. Ustedes son los que tienen que hacer esa autoevaluación, verse en el espejo, analizar sus temores, analizar sus miedos, analizar sus ansiedades. Ah, hay gente que se pone ansiosa y ni siquiera sabe por qué. Pues ya tiene ansiedad porque padezco de ansiedad. Y ahora, como dictaminan todo, entonces usted padece de ansiedad y ya ahora el justificante es que usted padece de ansiedad. Sí, pero ¿por qué estás ansioso? Ni sé. Imagínense un ejército lleno de gente ansiosa. Ey, rapidito los acaban. Y usted y yo vamos a librar la batalla más hermosa que hay en este mundo, la batalla por las almas de este mundo antes del rapto. Entonces, yo creo que es indispensable que nosotros sí reconocemos que tenemos una humanidad, pero no podemos permitir que esa humanidad nos controle, nos domine injustificadamente, de una manera absurda, de una manera que no es realmente un peligro o a una situación que lo amerite y que lo justifique. Ahora, inclusive situaciones como, por ejemplo, hablar en público, exámenes, problemas financieros, preocupaciones sobre el futuro. No se preocupe por el futuro. Dios lo conoce. ¿Sabe qué? Preocúpese por pasar sus momentos con Dios. El resto Él se encarga. Problemas de salud. ¿O es que acaso su vida no está en las manos del Señor? Usted no se ha entregado al Señor. Ore y pídele, Señor, dame sanidad. Dime cuál es el propósito que esto tiene para mí. Enfoquémoslo a través de Él, vivámoslo en Él, no en nosotros. Cambios importantes en la vida, todos tenemos cambios en la vida. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Pero si estamos en Cristo, y recuerden lo que decía la primera escritura, esfuérzate y sé valiente, y no temas, porque el Señor está contigo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por los cambios de la vida? Más bien lo que necesito es estar atento para saber qué es lo que el Señor quiere de mí y pretende de mí, hacia dónde me quiere llevar, con qué objetivo me quiere llevar ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Impacto en el funcionamiento diario. La ansiedad puede afectar significativamente el funcionamiento diario de una persona, incluyendo el rendimiento en el trabajo, en la escuela, en las relaciones personales y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Hay personas que les cuesta funcionar. Hay personas que no pasan pensando si no es en problemas, en situaciones, en temores, todo el día y se autoalimentan de la basura que sale en las noticias. Entonces, peor todavía. En casos graves puede llevar a la evitación de situaciones y lugares contribuyendo al aislamiento social y la disminución de la calidad de vida. Hay gente que prefiere no salir de la casa porque le da miedo. Hay gente que sencillamente le da temor y dice, no, yo mejor me quedo aquí y no salgo porque me da miedo. Es increíble cómo nosotros necesitamos que el Señor verdaderamente inunde todas las áreas de nuestra vida. Como dice la canción de Jesús Adrián Romero, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, porque verdaderamente La batalla por la mente, que es un libro muy, muy, muy viejo ya cristiano, y se lo recomiendo a cualquiera,
Ahí es donde nosotros perdemos la batalla sin darnos cuenta y ni siquiera vemos al enemigo. Cuando nos damos cuenta ya sucumbimos a estas situaciones. Y lo peor del caso, ¿saben qué es? Toda esta ansiedad genera estrés y el estrés literalmente afecta a tu cuerpo, afecta los órganos, afecta los músculos, afecta el sistema nervioso, afecta, ¿cómo se llama? El sistema circulatorio. Hay toda una afectación en tu cuerpo a consecuencia del estrés al cual lo estás sometiendo por pensamientos de cosas que ni siquiera merecen la inversión de emociones que le estás dando. ¿Temor o fe? Esto es importante que lo entendamos porque no podemos estar en temor, no podemos estar en ansiedades, o sea, y de nuevo, no estoy diciendo de que como seres humanos no lo vamos a experimentar, a eso no es a lo que me refiero. Me refiero es a vivir una vida basada en temores, y ansiedades, miedos, ¿ok? Porque eso es muy diferente. Una cosa es que usted me justifique que usted está temerosa ante una situación difícil que estás enfrentando, completamente razonable, pero aún así yo te voy a decir, vamos al Señor. Y otra cosa es que usted me pase todo el día ansioso, 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 temeroso, inseguro, insegura, inseguro. Y entonces, ¿dónde está la fe? Porque o tienes fe o padeces de ansiedad, temor y miedo. Y de hecho, para mí, cuando la persona vive metida en esa caja de temores, ansiedades, inseguridades, ¿cómo se llama? Miedos, para mí es una clara señal que no está pasando tiempo con el Señor. Clarísima, facilísima, de escuela. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Señor es la paz. Y esto lo vamos a ver la otra semana. Ok, en su libro Sin Miedo, Imagina una vida sin temores, Max Lucado nos habla de cómo el miedo afecta nuestras vidas y de cómo la fe puede ser una herramienta poderosa para superarlo. Para mí no es que puede ser, no, es la herramienta. Es la herramienta. Imagina vivir una vida sin miedo, confiando plenamente en Dios. ¿No sería hermoso eso? Bueno, eso no va a suceder porque usted simplemente un día, ¿cómo se llama? Necesita una pastilla de fe, se va a la farmacia, se la toma y si sigue la prescripción médica dentro de un año, tal vez tenga fe. No, eso sucede con oración. Confiar plenamente en Dios requiere que usted tenga una relación íntima, personal, constante con Dios, que usted lo conozca. Y usted no puede conocer a una persona si usted no pasa tiempo con una persona. Usted tiene que pasar tiempo con la persona de Dios, con Jesús. Y eso hablábamos anoche en Tabernáculo. Una persona que no pasa tiempo con Jesús no lo conoce. Y si no lo conoce, simplemente es víctima de todo lo demás. Vean qué interesante. Y esto pónganle atención. Vamos a ver, el antónimo, ustedes saben que el antónimo es el opuesto, ¿verdad? De temor y de miedo, valor y confianza. El antónimo de ansiedad es seguridad, tranquilidad, calma, serenidad. Si tuviéramos que hacer un ejercicio mental para definir, digamos, el lado carnal y el lado espiritual, creo que es fácil de definir cuál es cuál, ¿verdad? Aquí. Porque cuando usted está en Cristo, usted recibe su presencia, te hace valiente, te hace fuerte, te hace tomar decisiones y esforzarte, porque confías en que Dios está contigo y eso alimenta tu voluntad. Se va el temor. El perfecto amor ahuyenta todo temor. Antónimo de ansiedad, seguridad, tranquilidad, calma, serenidad. Junto a aguas de reposo me pastorearás. El Señor me recordaba que es Él es mi seguridad, es mi tranquilidad, es mi calma y es mi serenidad. Y cada una de esas tiene una perspectiva diferente, seguridad, esa sensación de que no hay peligro que pueda venir en tu contra,
como la gallina, como el águila cubre sus polluelos bajo sus alas. Y esos polluelos se sienten protegidos, seguros, tranquilidad, no hay en qué preocuparse. Calma, sencillamente todo es apacible. Hasta sirve para recobrar energía y fuerza. Serenidad, no sucumbo ante las emociones. Puedo pensar con calma, puedo pensar sabiamente y tomarme mi tiempo para tomar las decisiones correctas. No sucumbo a mis emociones. Pero iglesia, esto no se logra en nuestra naturaleza humana. Quiero que vean los opuestos de la naturaleza humana y del espíritu. Usted es el que escoge qué perspectiva quiere vivir. Y es una decisión. Esto, se los digo, esto no sucede por prescripción médica, esto no sucede de otra forma si no estando en la presencia. Y Él es el que poco a poco va transformando tu corazón, tu mente, tu sentir, tu pensar. Él lo hace en su presencia. Vamos a ver en el mapa bíblico cómo se manifiestan algunas palabras en la palabra. La palabra temor aproximadamente se manifiesta unas 68 veces en la Biblia. Vean qué interesante. Confianza o confía o confiar, ¿verdad? Aproximadamente 114 veces. O sea, el antídoto del temor siempre se manifiesta más veces que el mismo problema. La palabra fe aproximadamente 247 veces. Vean qué lindo. La palabra miedo se manifiesta 36 veces. En cambio, la palabra valor aproximadamente 10 veces y valiente, que es relacionado a valor, 40 veces, o sea, un total de 50 veces podemos decir que es más que el miedo. 50 veces más, o sea, 50 veces y está por encima del miedo mismo. No temas, está 365 veces. Literalmente hay una escritura para ti todos los días del año que te lleva a que no temas, a que no tengas temor en tu vida. 365 años, perdón, 365 días literalmente al año. Podríamos leer una escritura relacionada al no temer. Y con respecto a la paz, hay 400 veces aparece la palabra paz, 400 veces. Y esto solo para darnos una idea de hacia dónde nos está llevando el Señor en la palabra. ¿Por qué el Señor va a poner tanto énfasis, más énfasis en la solución que en el problema? Porque Él no quiere que seamos una iglesia padeciente de esto. No quiere que seamos una iglesia que sucumbe a esto. No quiere que seamos una iglesia fundamentada sobre la arena, que cuando vienen las tormentas, ¿verdad? Que cuando viene la marejada, literalmente te lleva a la casa. Él quiere que seamos una iglesia que está cimentada sobre la roca y que es inamovible. Pero usted y yo no logramos eso si no es estando con Él. Ya vamos a terminar. Hay algo que es importante que también tenemos que entender. Muchas veces ni siquiera, a pesar de nuestra humanidad, la manifestación constante de estas cosas puede ser por influencia de cadenas espirituales, de maldiciones generacionales. Y nosotros ni siquiera sabemos eso. Para eso tenemos que ir a pedirle revelación al Señor y que nos diga, Señor, ¿será que mis miedos, será que es por pecados, que por brujería, por maldición, qué sé yo? Nosotros no conocemos mucho del pasado de nuestros antepasados y las cosas que ellos hicieron. Y recuerden que venimos de personas que eran mucho más creyenceras que nosotros. Entonces, es indispensable también explorar esto con el Señor y con el Espíritu Santo y decirle, Señor, muéstrame todo, necesito saber, necesito limpiar mi casa. Y cuando me refiero a mi casa, me refiero a mí mismo, ¿verdad? Cuando yo limpio mi casa y limpio a mis hijos, y rompo todas esas cadenas, literalmente encuentro la libertad que necesito, la libertad que ando buscando. La vida misma está llena de retos. Cuando fuimos niños, algunas personas fueron agredidos.
Algunas personas se sienten solas, traicionadas. Algunas personas, a pesar de que están rodeadas de muchas personas, se sienten solas. Hay personas que se sienten burladas, les han hecho bullying, les han hecho abuso, hasta las mismas niños en la escuela. Hay personas que les importa tanto lo que piensen los demás que están constantemente sintiéndose mal porque nunca van a alcanzar una identidad de altura con respecto a lo que los demás piensan. Pero nada de esto es espiritual. Claro, el enemigo puede utilizar todo esto en nuestra contra, por supuesto que sí, pero de nuevo, son esas voces que tenemos que aprender a reconocer y a frenar, porque cuando venimos a Cristo, nada de esto nos define, solo Él nos define, es Él quien nos define, es Cristo quien nos define, para que entonces salgamos de esa oscuridad encadenada y finalmente seamos libres, pero ya no la misma persona que éramos, sino una persona nueva, una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, dice la palabra. El Señor ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros y está empezando a trabajar y está por hacer cosas más increíbles. Pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, no hacer las de Pedro, que solo con solo se puso a ver el agua y con solo verla levantándose las olas, le entró el temor, desconfió y cayó en el agua. Iglesia, esto es lo que les tengo para hoy. Quiero nada más, de nuevo, mi intención era mostrarles a ustedes un poquito de una realidad que a todos nos atañe, que todos nos vemos afectados por esa realidad y que el Señor me ha puesto en el corazón muy fuerte, se los digo de todo corazón, no podemos seguir siendo una iglesia padeciente. No podemos seguir dándole excusas al enemigo, no podemos seguir aceptando realidades que no son nuestra realidad espiritual. Pero si nosotros no paramos esto, entiéndase, cada uno de ustedes es el que frena esto. Yo lo frené en mi vida, pues yo no puedo frenarlo en la vida de nadie más. Lo mejor que puedo hacer es traer este material para que usted piense, para que usted analice, para que usted se convenza qué es lo que está mal en su vida, para que el Señor le muestre y usted le pregunte también al Señor y el Señor te diga qué es lo que tienes que hacer. Pero al final la decisión final la tomas tú. Y quiero recordar nuevamente esa escritura, porque me pareció que era la escritura de todo este mensaje. Mi mandato, dice, mi mandato. Y hoy yo les digo a ustedes, mi mandato es que se esfuercen, que sean valientes, que no tengan miedo ni se desanimen, porque el Señor su Dios está con ustedes donde quiera que ustedes vayan. No importa qué esté pasando o qué le digan que va a pasar, no importa nada. El Señor está con ustedes y es tiempo de que empecemos a vivir la perspectiva de Dios. La próxima semana vamos a ver la contraparte de toda esta naturaleza humana y vamos a ver cómo el Señor, a dónde nos quiere llevar el Señor y el mapa que el Señor nos ha dado con su palabra para realmente ser quienes somos en Él. Amén. Amén, Jerry, gracias.